Ahora vamos con otro de los grandes temas del día que hemos tocado ya con Arzuaga y con Millás, y es la nueva longevidad y el envejecimiento. La longevidad está transformando, lógicamente, nuestra sociedad, pero también está transformando nuestra vida empresarial. Vivimos más tiempo, lo hacemos también de una forma más saludable. Ya no son lo mismo ni los 40, ni los 50, ni los 60 de ahora que lo eran los de nuestros padres. Vamos a reflexionar sobre cómo las empresas pueden adaptarse y prosperar a esta nueva visión. Porque donde hay trabajadores y donde hay ciudadanos que tienen más edad, también tienen más experiencia y más sabiduría, y las empresas tienen que plantearse todo eso. Estas empresas, además, deben contribuir al bienestar de todos sus trabajadores y a esa conexión y a cómo se hereda el conocimiento de los más mayores a los más jóvenes. De todo eso vamos a hablar en nuestro siguiente panel con Guillermo Piernaveja, director del Grupo Aseguranza, que va a ser el encargado de moderar la siguiente charla. Guillermo. Buenas tardes, muchas gracias. Felicidades por este gran congreso que se está desarrollando. Vamos a abordar en este papel un tema que lleva muchos años en primera línea, pero que últimamente sí o sí hay que tratar de forma muy importante, que es la nueva longevidad y el envejecimiento. No se puede contar con tres personalidades más destacadas en sus campos y trayectorias. Los voy a presentar brevemente porque son los protagonistas, hay que entrar en materia y es tanto y tan rico lo que tienen que aportar que vamos a ir allá. Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Fernando Ariza, director general adjunto de Mutualidad. ¿Qué haces? Buenas tardes, Fernando. Hola. Y Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, que es catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenas tardes. Un primer tema a abordar en esta charla es el perfil financiero de los adultos de la edad de plata, que es algo que sí o sí parece que no solo en el sector asegurador, en las mutualidades, en los sistemas financieros, hay que tratar. Así que os planteo un acercamiento a estas cuestiones, cómo son los conocimientos y hábitos de ahorro, inversión y consumo en estos momentos de estas personas. Así que, Victoria, por favor. Bueno, primero, muy buenas tardes. Guillermo, muchas gracias. Me permites que, en primer lugar, que me parece que es lo que procede, felicite a la Mutualidad en este 75 aniversario. Hablando de longevidad, yo creo que 75 aniversario es para celebrarle de verdad. Y luego que agradezca que se me haya invitado. Yo me siento aquí efectivamente como el mamut, ¿no? No sé si bien ubicada, pero desde luego encantada de participar en esta mesa y sobre todo de participar, aparte de Guillermo, con las personas que estoy, ¿no? Amelia, verdadero referente, verdadera amistad, y con Fernando, que también la tengo. Muchísimas gracias entonces a la Mutualidad y contestando a lo que has dicho. Habría que preguntarse, quizá en primer lugar, ¿existe un perfil financiero distinto? Y primero ver el hecho. ¿De qué estamos hablando? ¿Vivimos más? Efectivamente, estamos hablando de un progresivo, de una sociedad progresivamente más envejecida. Yo creo que vivimos en la cultura del dato. Es absolutamente necesario saber exactamente de lo que estamos hablando. Y en el dato, me permitís que os dé dos datos que me parecen importantes. Que vivimos más es un hecho. En este momento, el Banco Mundial lo dice, en 2020 vivíamos una media de 72,5 años, que son exactamente 20 años más que en 1960. Esa es la diferencia, 20 años más que en 1960. Hablamos de envejecimiento. Efectivamente, hay una pirámide demográfica que
que se invierte. La OMS nos dice, entre 2000 y 2050, la proporción de personas mayores de 60 años se duplicará en el mundo. Pasa de un 11% a un 22%. En los países de la OCDE se espera el 25,2% de la población tenga más de 65 años en 2050. Es una progresión extraordinaria, pero si nos centramos en España, tiene también su propia foto. El INE nos dice que en 2022 el envejecimiento se disparó en nuestro país hasta el 133%. Se contabilizaron exactamente 133 personas mayores de 64 años por 100 menores de 16. Esa es la imagen. Bien, entonces, esto parece una realidad. Desde ahí hablamos una realidad económica. Efectivamente, estamos hablando de la denominada economía plateada. ¿Qué supone esta economía plateada? Estamos hablando de que las personas en esta edad pueden ser efectivamente un motor de la economía, un motor económico, porque estamos hablando de un consumidor que tienen un determinado poder adquisitivo y que además ya no tienen cargas económicas que te puedan vincular. Estamos hablando de un sector que tiene toda una serie de aficiones que quiere disfrutar en un momento determinado y que lo va a hacer, con lo que supone eso para el desarrollo económico. Estamos hablando de unas personas que tienen más tiempo libre y que lo quieran utilizar en aquello que efectivamente les gusta. Bien, estamos hablando de eso. Pero antes de terminar, que no me voy a extender más, quiero hacer mención a otra realidad, a la necesidad de una visión ética de esto que estamos hablando. Esto que estamos hablando efectivamente es cierto así, pero tenemos que conocer también otra realidad. Quien efectivamente no es protagonista porque no tiene recursos económicos. Si estamos hablando de un fenómeno mundial, estamos hablando en países con bajos recursos económicos que exclusivamente un 20% disponen de una jubilación. Bien, en recursos económicos estamos hablando también de unas personas con una brecha digital que les está impidiendo en muchas ocasiones el acceso a servicios que son fundamentales. Estamos hablando de que no es protagonista porque vive aislado. Y vivimos en España que sabemos que tenemos sectores sociales que viven absolutamente aislados y conocemos lo que se denomina la España vaciada. Y estamos hablando de que no es protagonista por una soledad indeseada. Y eso, el más de un 50% se da en personas mayores de 65 años y quiero señalar que fundamentalmente mujeres. Bien, señalo, no hablo más, Guillermo. Muy bien, gracias Victoria. No, claro, efectivamente, sí, por eso se trata de conocer, de desentrañar todo esto y un primer paso es el perfil de todo este tipo de personas. Así que, Fernando, sobre los hábitos que estábamos abordando inicialmente. Sí, bueno, Guillermo, permíteme primero dar las buenas tardes a todos los que nos acompañáis y, por supuesto, felicitar a nuestra mutualidad y a todos los mutualistas por el 75 aniversario y decir públicamente también que es un auténtico orgullo pertenecer a esta familia, a esta comunidad. Sobre la pregunta, hábitos, consumo, inversión, ahorro, permitidme que me centre en el ahorro, ¿no?, que es la especialidad de la mutualidad también. Y empiezo con una buena noticia que a lo mejor nos sorprende a todos, que es que en España se ahorra. En España se ahorra, aunque nos cueste a veces reconocerlo a nosotros mismos. Y ahora viene la mala noticia, que es que se ahorra mal. ¿Por qué se ahorra mal? Porque en España el ahorro es acíclico, es decir, se ahorra en los periodos de crisis, cuando las cosas van mal. Y en los periodos de bonanza es cuando se gasta desaforadamente, por tanto, va al revés de lo que la economía teóricamente nos tendría que decir, ¿no? La prueba está en COVID. El ahorro en España pasó del 8% al 16%, es decir, de cada 1.000 euros que ingresaban las familias, 80 se ahorraban y pasaron a ser 160 justo en pandemia. Es verdad que las familias que pudieron ahorrarlo, porque eso es muy bueno, un informe de la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía que decía que en pandemia nos coge a los españoles
al 50% con menos de 3.000 euros ahorrados y al 30% con menos de 300 euros ahorrados. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? A consumir desaforadamente. Todos nosotros, no vamos a engañarnos, ¿no? Y una vez que hemos consumido desaforadamente, volvemos a invertir. ¿Quién puede? ¿En qué se invierte? En ladrillos, fundamentalmente, de nuevo. Que esa es otra de las cuestiones, sobre todo que afecta a la población mayor. El 90% de la población mayor de 65 años tiene inmuebles en propiedad, con lo cual puede estar con una pensión que no le permite mantener su calidad de vida, por lo menos la que tenía hasta ese momento, sin embargo, con un gran patrimonio en inmuebles, ¿no? Con lo cual aquí va también mi mensaje, ¿no? Mi mensaje a instituciones financieras, aseguradoras, claro que sí, y también a instituciones públicas, ¿no? Para articular en la medida posible políticas públicas que nos ayuden, primero, a asumir la realidad. Si el dinero está invertido en inmuebles en España, y eso es una realidad, 4 veces el Producto Interior Bruto está en inmuebles en España, oye, pues vamos a ayudar a la población mayor a licuar ese patrimonio para atender a situaciones de necesidad, de precariedad o simplemente para mejorar su calidad de vida. Vamos a articular medidas que realmente ayuden a esto. Y segundo, mejorar la educación financiera entre todos, gobiernos, empresas y ciudadanos. Pero no solo la educación financiera de cara a la jubilación, que es muy importante y que todavía no tenemos esa cultura bien asumida, porque es verdad que hay que disfrutar el presente, pero hay que preparar también el futuro de alguna forma, ¿no? Pero también nos parece muy importante, y eso no se está haciendo, preparar a las personas mayores para el momento de la jubilación. Porque las personas llegan al momento de la jubilación con 65 años, el que ha podido ahorrar con ahorro, el que ha podido tener un inmueble con un inmueble, es decir, vienen con patrimonio, pero no saben cómo gastar ese patrimonio. ¿Por qué? Porque a las incertidumbres financieras que todos tenemos, pues se les unen las biométricas, el cuánto voy a vivir, el cómo voy a vivir, si voy a necesitar asistencia, voy a necesitar cuidados, y al final, ¿qué hacen? No gastan. Viven en una situación de precariedad con ahorros acumulados. Y ahí nunca las instituciones financieras hemos puesto el foco. Desde Mutualidad queremos poner también foco ahí para ayudar a la gestión patrimonial también de las personas mayores. De acuerdo. Gracias, Fernando. Por favor, Amelia. Muy bien. Excelente. Pues yo también quisiera saludar a todas las personas de buena voluntad, que veo que sois bastantes, que a esta hora de la tarde y bajo la cortina de agua de la que nos estamos defendiendo, estamos aquí para hablar de uno de los cambios más asombrosos, sociales y éticos que nuestra sociedad está experimentando en los últimos 30 años, que es el incremento progresivo de la edad en la que nos vamos del mundo. Por lo tanto, la aparición desde abajo de una idea que creíamos que no existía, que es la gerontocracia, de nuevo. ¿A ustedes les parece normal que en nuestro tipo civilizatorio el presidente, digamos, del estado de cabecera, Biden, tenga la edad que tiene? Normalmente nuestros líderes estaban en la época que se suponía de la fuerte virilidad, de la cuarentena a la cincuentena. Y ahí era donde se forjaban y se hacían. Si últimamente alguien nos dice, digamos, para darse crédito, es que tengo 40 años, probablemente enarquemos una ceja y digamos, 40 dice usted. ¿Nos podemos fiar de usted? No está claro. ¿Recuerdan cuando la edad de la razón era a los 12 años? A los 12 años llegaba la edad de la razón y a los 30 a la edad de la adultez. ¿Ustedes se fían de cualquiera que tenga 30 años? ¿40? ¿50? Sí. A los 50 empezamos a creer que algo esa persona ya sabe. Pero entonces, ¿por qué todas las edades se han desplazado? Es como si tuviéramos como una regla que ha hecho así. ¿Hasta qué edad nuestros hijos e hijas son adolescentes últimamente? Entendiendo por esto, ¿hasta qué edad les aguantamos que nos echen un rollo diciendo yo no me entiendo a mí mismo o misma?
Diciendo, oye, pues ya tenías edad de haberte entendido, ¿no? Ya esto iba corriendo, tenías... Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué este desplazamiento? Porque, en efecto, somos una gerontocracia feminista, añado. Es decir, sin ese rasgo, el feminismo socialmente asumido, no se entiende el cambio. Es más, uno de nuestros problemas civilizatorios es que probablemente todavía compartimos planeta con sociedades enormemente juvenilistas, donde la mayor parte de la población, por ejemplo, tiene menos de 30 años. Somos una sociedad anciana, pero no tonta. Bueno, sobre todo si no tomamos determinados medicamentos estomacales. Es muy importante saber qué toma uno y no tomar determinadas cosas, porque ya antes a mí me hizo una gracia enorme, ya no sé quién lo dijo realmente, si fue Arzuaga o no, porque lo decía todo, pero estaba muy creativo, estaremos de acuerdo, ¿no? Estuvo fantástico, divertidísimo. Que era, no, yo creo que no fue él. Yo entro en esta edad como en un lugar misterioso. No, para Arzuaga el misterio no existe, no pudo ser él. Entonces, calculando que entramos en un lugar misterioso, el principal misterio es que nosotros, quienes ahora tenemos 70 y vamos para 80, nacimos en una generación juvenilista. Nos impusimos socialmente diciendo que nuestra juventud nos avalaba frente a un mundo que ya no entendía lo que ocurría. Y ahora, sin embargo, somos una generación que sabe perfectamente que la edad de la razón empieza muy tarde. Y eso es de preocupar, primero, porque geopolíticamente es importante, muy importante, y segundo, porque, pues, lo que Fernando acaba de decir, ¿qué hace toda esta generación para poder vivir bien? Bueno, no está mal, nos hemos inventado el estado de bienestar, que no está mal. A decir verdad, es uno de los mejores inventos de la humanidad. Y si todo el mundo lo admitiera, nuestra convivencia sería mucho más pacífica. 2, ya sé que me quieres cortar, moderador, pero me falta la 2. 2, nos hemos inventado que las mujeres ya no están al servicio, lo cual quiere decir, las generaciones son decrecientes, no hay una generación de reemplazo, tenemos que admitir emigración constante y las mujeres no se van a ocupar de la tercera edad. Por lo tanto, hemos desarrollado toda una serie de instrumentos de la economía liberal, residencias, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que más me preocupa a mí de esto? Solo 2 cosas. Tener bastante dinero y no estar solo. ¿En qué nos pueden ayudar las mutualidades para las 2 cosas? Es una pregunta que le hago al resto de mi mesa, porque es lo que más me importa. O sea, ¿en qué nos podéis ayudar para vivir bien? Nos gusta esto de vivir bien, le hemos cogido cariño, y para no estar solos cuando no nos apetece, que también es importante. La soledad es insalubre. La soledad buscada no, pero cuando te dejan solo, no. Sí, muchas gracias. Por alusiones, Por Adelante. alusiones. que nos ha pedido respuestas. Bueno, yo te doy toda la razón, especialmente en esta última parte de la soledad, ¿no? Que te referías, soledad no deseada, tú también vi que te referías a ella. Y efectivamente, ¿qué se espera de nosotros? Yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Mira, yo creo, Amelia, que en los últimos años quizá ha ayudado, de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia es esto, la sensibilización hacia los mayores es mucho mayor que la que había antes de la pandemia. Puede. Y por lo menos en el sector asegurador, por supuesto en el mundo de mutualidades, lo que se ha abierto es un cambio de paradigma en el cual hemos entendido que no estamos aquí solo para pagar una prestación cuando acaece el siniestro. Un siniestro de fallecimiento, invalidez, toma una indemnización y te vas. No.
hemos entendido que esto va mucho más, que es mejorar la vida de las personas, ¿no? Mejorar, estar más cerca, acompañarles, protegerles y demás. Por tanto, ahí entra un mundo de servicios y acompañamiento que no había antes. Pues no estaba ni ideado como una forma de generar la actividad aseguradora o el mutualismo, ¿no? Sin embargo, uno de los grandes focos que efectivamente tenemos que poner como sociedad es la soledad no deseada. La soledad no deseada que el otro día, no sé en qué foro lo veíamos, en el foro de ICEA, que había un gran titular, la soledad no deseada mata. Es que el 50% de la población sola tiene más posibilidades de fallecer que del resto de ciudadanos, que la esperanza de vida es de 8 años menos, que es una barbaridad. Y eso, hay servicios, hay acompañamiento, de los cuidados, desde la asistencia, también desde la tecnología, que ahí tenemos un gran reto. Pero fíjate, la domótica en los hogares. Sí. Por ejemplo, en Japón es muy habitual ya, que es el gran drama de la soledad del siglo XXI, está en toda la sociedad occidental, pero especialmente en Japón, que son pioneros por el tema de la pirámide poblacional también invertida hace más tiempo que incluso en España. En Japón es habitual tener robots humanoides. Se ha extendido como algo habitual, robots humanoides que acompañen, que ayuden a esas personas mayores que están solas a sentirse acompañadas. Como decía Platón, no hay derecho a estar solo y todo el mundo tenemos derecho a, hasta el último día de nuestras vidas, el sentirnos amados, querer, aprender, vivir, viajar, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento es el que el mundo del seguro y del mutualismo al menos está recogiendo. De hecho, en la mutualidad de la abogacía tenemos un servicio de asistencia a las personas con soledad no deseada. Especialmente lo iniciamos en época de pandemia, que fue absolutamente dramático, ¿no? Un servicio psicológico de acompañamiento en este sentido. Pero vamos, que tenemos, eso es el principio de muchas cosas que tienen que estar por venir. Te doy de acuerdo, invito, aquí hay mucho sector asegurador también a que entre todos, que esto no sea de verdad ese drama que se espera, ¿no? en esta sociedad. Sí, muchas gracias. Además, yo creo que era de ese mismo foro, las 4 preocupaciones principales para las personas mayores eran la situación económica, pérdida de empleo, el alza de los precios y la salud. Pero a partir de ahí, los problemas de familia, soledad, etcétera, etcétera. Todo esto al final lo que lleva, lo que contaba Amelia, que es tremendo, a una situación de nuevos retos. Es un cambio tan brutal que no nos imaginamos. Por eso, a partir de ahí, ¿qué soluciones? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué se puede trabajar todos, incluidos los medios de comunicación? Bueno, yo fíjate, yo he estado escuchando lógicamente con muchísima atención a lo que decíais. Quizá debíamos volver un poco para atrás y preguntarnos, oye, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de las personas mayores? Vamos a ver, el diario El Sol, en 1931, dice, un tranvía atropella y mata a un anciano de 50 años. Claro. Vale, bien. Ese era el término. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Exactamente, ¿de qué edad? Simplemente planteo eso. Estamos hablando, y esto lo hemos tratado mucho en la mutualidad, estamos hablando de una edad puramente cronológica, estamos hablando de una edad biológica, de cómo está uno, estamos hablando de una edad psicológica, de cómo te sientes, de la capacidad con la que ves, estamos hablando de una edad social. ¿De qué estamos hablando? Y segundo punto que os planteo, por lo interesante escucharles a ellos. Bien, ¿de qué estamos hablando? Y el segundo punto sería la jubilación. Cuando estábamos hablando de que se dispone de más tiempo, bien, la jubilación aparece como una obligación, aparece como un derecho. La sociedad debe preservar el talento o debemos despreciar ese talento. El hecho de que la jubilación aparezca como un derecho, no como una obligación, perjudica a las nuevas generaciones porque no van a tener trabajo. Enfocamos desde ahí el resto de servicios, no enfocamos desde ahí. Probablemente primero tendríamos que tener claros esos conceptos y luego vemos cómo financieramente, desde el mundo de los seguros, lógicamente desde el mundo de los servicios, desde el mundo sanitario, muy importante, desde el mundo de los cuidados de la compañía pudiéramos actuar, pero probablemente debamos un poco, ¿no?, definir de qué ámbito estamos hablando y cómo hemos evolucionado. Sí, pues. Primero,
Querida Victoria, estaremos todos de acuerdo en el desplazamiento de edad que yo he citado. Es decir, la edad en que nos consideramos adultos o mayores se ha desplazado un mínimo de 12 años. En estos momentos consideramos que una persona, y lo consideramos legalmente, por ejemplo, para las subvenciones europeas, jóvenes agricultores hasta los 45, jóvenes. O sea, tu anciano de 50 años atropellado por un tranvía, hace mucho que discurrió y ya no está. ¿Hasta cuándo somos jóvenes? ¿No os ha pasado que alguien os comente, oye, ¿sabes que fulano ha fallecido? No me digas. ¿Y cuántos años tenía? No, 78. Dice, era muy joven. ¿Sí? Eso era lo que antes se llamaba la gran edad. ¿Qué es lo que nos hace permanecer aquí? Los avances médicos, en parte sí, pero sobre todo la obligación de persistir. Es decir, nuestra sociedad nos ha dicho, y la creemos, que nos tenemos que quedar aquí hasta el último día. Eso es fácil, dice, no, el último día tiene que ser muy tarde. Cuanto más tarde. Y por cierto, el lapso que va desde el último día hasta que no estemos tiene que ser corto e indoloro. Las dos cosas. Somos una nueva y extraña humanidad y tenemos que saberlo. La novedad que traemos, sus aspectos éticos y lo que tiene de bueno. También tenemos que saber los costos. Y por eso los costos son tan importantes, porque nuestra vida es distinta. Totalmente. A una persona que nace ahora, ¿qué vida útil le damos? ¿Cuántos años le damos? Aparte de eso que dicen siempre los pesimistas, dicen, mira, uno nos enterrará a todos. Dice, cállate, anda ya, es su obligación. Dice, ¿qué vida útil tenemos? ¿Qué vida de trabajo tenemos? ¿Y cómo hacemos el puente y cómo lo sostenemos de los 15, 20 años de libertad condicionada de los que vamos a disfrutar? Yo solo le encuentro un defecto a la tercera edad. Bueno, aparte de la cosa esta de todas las mañanas, dice, a ver si tú estás... Sí, de momento sí, tal. Que vas viendo como gente a la que tanto quieres se va. Es lo más duro. Pero por lo demás, menuda suerte que tenemos de haber nacido ahora, precisamente ahora. Pero ayudadnos, que necesitamos implementación. Vamos a por ello. ¿Vale? Yo me quedo con el titular vuestro, que es muy, muy bueno, ¿no? Ese del anciano de 50 años, ¿no? En la Puerta del Sol. Y me recuerda, y también un poco en tus dudas, a ver si podemos ayudarte, ese es el fenómeno que tiene un nombre ya, es el fenómeno de la amortalidad. Es decir, es el fenómeno de, durante más tiempo, parecer con el mismo aspecto físico, los mismos hábitos, la misma forma de actuar, el mismo entorno, durante cada vez más tiempo. Sí. Vamos a esa comparativa que hablábamos, vamos a comparar las fotos de Brad Pitt o Julia Roberts con la de nuestros abuelos de 60 años. Esa es la mortalidad, del cómo vivir durante más tiempo de la misma forma. Y esa es una de las grandes industrias que hay ahora mismo en el mundo. Una de las grandes tendencias a nivel global es ese, el mantenernos de la misma forma durante más tiempo. Y hay otro fenómeno que conecta con esto, que obviamente si vivimos de la misma forma durante más tiempo, con más salud también, entre ellos, no solo con más esperanza de vida, y has dado la clave, Vicky, has dado la clave del derecho a la no jubilación. Has dicho eso en algún momento en tu intervención, lo has nombrado. Y para mí es clave. Y os digo un titular que a lo mejor os va a amargar la tarde un poco más de lo que está, pero hace muy poquito en la revista Nature, venía, que no es dudosa por su rigor científico, venía el gran titular de que tenemos que acostumbrarnos a convivir en una sociedad no ya de centenarios, sino donde trabajar hasta los 100 años fuera lo habitual. Tranquila, Amelia, que no es de un patatús. Pero cuidado, que por la misma época
hay un hecho y hay un vídeo de YouTube que es buenísimo en este sentido, que es de Clint Eastwood. A Clint Eastwood, que sigue siendo guionista, actor, productor, bueno, 92, 93 años tiene. Bueno, pues cuando cumplió 90 años, se le hizo una breve entrevista, le dijeron, ¿cuándo se va a retirar usted? Pues imaginaos, con ese careto de malas pulgas que solo él sabe poner, pues vino a decir, tengo buena salud, me gusta lo que hago, ¿por qué voy a dejarlo, no? Exacto. Y efectivamente un señor de 90 años, con esa vitalidad, ¿por qué va a dejarlo, no? Y vamos al derecho a la no jubilación. Igual que hay un derecho a la jubilación, también tiene que haber un derecho a la no jubilación. Y recordad que la edad de jubilación actual, en España, efectiva, es de 65 años. Que 65 años es la misma edad de jubilación que ideó Otto von Bismarck en la Prusia del siglo XIX. Eso es. Es decir, tenemos la misma edad de jubilación que hace 130 años. Pero entonces llegaban con vida a los 65 años el 10% de la población. Ahora llegan con vida el 90% de la población. Ahora, una vez llegado a los 65 años, tienen una esperanza de vivir otros 21 de media. Entonces solo 9. Es decir, no parece obvio, aunque nos cueste y nos duela mucho, que a lo mejor hay que replantearse esa edad de jubilación, por lo menos el que lo quiera, que tenga el derecho de poder hacerlo, que es anacrónico esa edad de jubilación y que de verdad que no será la variable única que nos acerque a la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero de verdad que nos va a acercar mucho si conseguimos destopar esa variable. De acuerdo, muchas gracias. Lamentablemente se nos está escapando el tiempo, volando. Os voy a pedir casi una última reflexión y un titular. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, una especialmente que no sé cómo denominarlo, pero bueno, es todo aquel sistema de productos, servicios para todas las personas que durante una franja de edad amplísima vamos a necesitar. Y bueno, profundizar en eso creo que requiere un congreso entero, pero bueno, en otra ocasión. Así que, Victoria, si puedes, por favor, una última reflexión y un titular, una frase para dejar ahí, para que tengamos todo. Yo creo que debemos plantearnos que estamos en un desafío global, probablemente la transformación social mayor del siglo XXI, que ello nos tiene que llevar a un compromiso de que nadie quede fuera, de que nadie quede atrás. También a un compromiso de no despreciar nunca el talento y sobre todo aprovechar a quienes nos han hecho que estuviéramos hoy aquí. Y si quiero, me permitís que barra para casa, para decir que para todo eso siempre estará la abogacía defendiéndolo. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias. Muy bien, un placer. Fernando, por favor. Sí, bueno, pues permitidme, como un gran titular, dos principales retos que tenemos. Y no hablemos ya ni de gobiernos ni de empresas, hablemos de nosotros mismos. Un reto como es el envejecimiento desde el punto de vista de la persona, ¿no? Desde la persona tenemos que verlo como algo natural, como un proceso natural que según los científicos además empieza a la edad de 28 años. Es decir, a la edad de 28 años, según los científicos, empezamos a ese proceso de envejecimiento por el acortamiento de los telómeros y la reproducción de las células menor, ¿no? Tenemos que verlo de una forma amable, por tanto, una forma optimista, una forma natural, eliminar los estereotipos y connotaciones negativas que hay en torno a la vejez, que son muchos y no deberían. Y luego hay otro foco que es desde el punto de vista de la sociedad, y aquí a lo mejor las noticias no son tan buenas, ¿no? Porque una sociedad envejecida es una sociedad que no tiene reposición, y una sociedad que no tiene reposición, como cualquier otro negocio, cualquier empresa, es una sociedad enferma, que tenderá a morir si no se le pone cura, ¿no? Y esa cura tiene que ser global. Y para eso tenemos que entender que la gran conquista de la humanidad, el gran reto de la humanidad no es vivir más y más cada vez. Sí, eso está muy bien, pero será una conquista científica, tecnológica, médica. La gran conquista de la humanidad será cuando todos nosotros aprendamos a articular y equilibrar una sociedad envejecida, donde, como decía antes, convivir con centenarios será lo habitual y no lo extraordinario, y aprender de alguna forma de defender todos los derechos y las libertades de todas las personas, de todos los ciudadanos, pero especialmente los más vulnerables, como es el caso de las personas mayores. Cuando aprendamos a tener ese foco amable, optimista y global, desde luego este reto del envejecimiento será otro. Muy bien, genial. Fernando, gracias. Amelia, por favor. Yo creo que en esta época que nos toca hay que pensar que muchos valores cambiarán, que lo esencial se mantendrá
y que esa base de lo esencial que todos creemos importante se hará cada vez más amplia y probablemente más compartida. Y que o ganamos en esto es, o planetariamente convencemos al resto de que nuestro modo de vida es mejor y que merece la pena, o simplemente la humanidad se puede ir a estadios muy anteriores, donde ya ha existido y no precisamente muy bien. Tenemos un desafío que es ganar la felicidad y el bienestar. Y de momento no lo estamos haciendo tan mal. Estamos haciendo que el mecanismo enorme del Estado nos acompañe, que la sociedad civil acompañe. Un cambio de valores como nunca ha existido otro. Solo con esto. Antes se suponía que los ancianos eran muy pocos y tenían que ser respetados. ¿Recuerdan aquella parte? La sociedad era juvenilista, los ancianos eran pocos y había que ser deferente. Pero en realidad ahora es, los ancianos somos muchos, la sociedad es anciana y no hay que ser especialmente deferente, hay que ir a la vez. Hay que poder meter a todo el mundo en un mundo de vida confortable. Amelia, me parece precioso. Yo soy periodista y debo ser neutral y no mojarme nunca, pero me parece precioso lo que has dicho, lo que ha dicho Victoria, lo que ha dicho Fernando. Una pena, tenemos que acabar este panel, pero de verdad que ha sido precioso y un placer. Muchísimas gracias además a la organización. Muchas gracias. A ti. A ti. Muchísimas gracias. Creo que lo han adivinado, es el momento del café. Volvemos dentro de media hora. Sigamos celebrando todo lo que nos une en este Congreso Internacional. Nos vemos en media hora.